Hola, profesor Osada, y si alguno de mis compañeros lo está viendo, hola también. En esta segunda tarea académica de vídeo, este es el ejercicio que se me ha presentado. Entonces, como podemos ver, consta de un amplificador con transistor BJT. ¿De qué tipo? Pues vemos que el voltaje de salida está en el colector, así que podemos inferir que es uno de tipo emisor común, que es el más común de todos los comunes. Para el presente circuito se nos ha pedido determinar cuatro cosas. A. Hallar H y E. B. Encontrar AV, que es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada VI. C. Calcular la impedancia de entrada ZI. Y D. Encontrar AVS, que es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada VS. Bueno, podemos dividir el circuito en tres zonas, como se puede ver acá. La más importante es la zona central, donde está el transistor. Aquí es donde se define un circuito de polarización en el cual eh, se nota la transición entre la señal de entrada y la señal de salida. Vemos una señal de entrada identificada por un VS con su resistencia interna de 0.82 y VI. Y vemos de salida, acá está el voltaje de salida, con una resistencia de 3.3 kiloohmios y un voltaje capacitivo de acá de acoplo. Esto para que no afecte la señal, tanto en la salida como en la entrada. Entonces podemos trabajarlo de dos maneras. De, partiendo de acá, un análisis DC, y partiendo de acá, un análisis AC de señal pequeña. Primero, en análisis DC, podemos notar el criterio de estabilidad que ya vimos en clase, que como es que R1 y R2, en este caso 61 y 10, se vuelven en un R de Thevenin, y el voltaje de Thevenin está establecido por el divisor de voltaje. Entonces, pongamos valores. R de H viene a ser igual a R1 en paralelo con R2. Y el voltaje de Thevenin viene a ser igual a el voltaje de 14 voltios multiplicado por R2, que en este caso es 10 kiloohmios, sobre el paralelo de el R1 paralelo con R2. Ya. Ya bueno, en el análisis de C, ya con los cálculos hechos, tenemos el valor del voltaje de Thevenin, que nos salió 1.79 voltios, y la resistencia de Thevenin de 8.72 kiloohmios. Ya bueno, estos son los datos principales que tenemos. Pero ¿qué más tenemos? ¿Se acuerdan que teníamos beta igual a 120? Beta implica la relación entre la corriente colector y la corriente base. Ahora, en estos casos, ¿qué pasa cuando beta es bastante grande? O sea, 100, 120, 200. Porque un beta normal es de 10. Cuando esto pasa, hay cierta relación, que es con respecto a la corriente emisora, la de acá. Cuando esto pasa, la corriente de base no es lo suficientemente grande. Entonces, ¿qué pasa en este lado? Se podría dar cierta igualdad, cierta aproximación entre la corriente colector y la corriente emisor. Entonces tendríamos esta relación. Ya. Tenemos esto con respecto a la corriente emisor y la corriente colector, tenemos beta y tenemos los valores del voltaje y de la resistencia de Thevenin. Entonces, aquí aplicaríamos una malla 1 y acá una malla 2. Entonces, resolviendo las mallas, en malla 1, ¿qué tenemos? El voltaje de Thevenin es igual a la resistencia de Thevenin por la corriente de base más, acá está el voltaje base emisor, y más la corriente emisor por esta resistencia de 1.2. ¿Qué podemos sacar de acá?
tenemos la relación base-emisor, que viene a ser lo mismo que, como tenemos acá, delta es igual a I colector sobre I base. Tenemos que esto es lo mismo que corriente colector sobre beta, más este voltaje tiene el valor de 0.7 diodo, ¿no? Más la corriente emisor, pero la corriente emisor que habíamos establecido antes, que era igual a la corriente colector, por 1.2K. Entonces, de esto tenemos voltaje Thevenin, resistencia Thevenin, tenemos todos los datos para hallar una relación de IC. Por último, tenemos que el valor de IC, estableciendo los cálculos, vale 0.09 miliamperes. Bien, ahora, vaya 2. Acá tenemos toda esta línea que empieza desde la fuente de voltaje de corriente continua de 14 voltios, es igual a la corriente colector por 5.6K más el voltaje colector emisor, que no lo tenemos, y más la corriente emisor por 1.2K. Acá también tenemos esta igualdad de IC e IE. Entonces podemos reemplazar en ¿qué es lo que no tenemos acá? La única variable es nuestro voltaje colector emisor, porque tenemos cada uno de estos datos, ya que hallamos la corriente colector. Entonces reemplazando, tenemos que V colector emisor viene a ser 13.388 voltios. Entonces ya hallamos el punto de operación, el voltaje colector emisor y la corriente colector. Ahora en análisis de corriente alterna hacemos un análisis en pequeñas señales. Esto que implica que para empezar los condensadores de nuestro circuito original se cortocircuitan y nuestra fuente de voltaje de 14 voltios se apacigua, volviendo a la tierra. Y entonces nuestro circuito en general, como queremos analizarlo de manera alterna, tendría esta forma. Acá está R1 y R2, los cuales estaban en paralelo formando acá. Y acá está RC y el R final del voltaje. El que no se cuenta acá es la resistencia del emisor. Entonces, esta configuración de acá puede ser interpretada de esta manera. Partiendo desde la resistencia de Thevenin entre estas dos, entran otros factores que son parámetros de hibridación, que son HIE y HFE, que normalmente nos lo dan en la hoja de datos de cada transistor, que en este caso no nos lo dieron. Entonces tenemos esta relación y el transistor se transforma en una fuente de corriente. Acá está el RC y el RL del voltaje final. Acá curiosamente podemos notar una impedancia de entrada y una impedancia de salida, que son factores importantes en este análisis. Y continuando con el circuito en pequeña señal, tenemos esta estructura del mismo circuito, como ya habíamos mencionado. Ahora, dos cosas importantes acá son los parámetros de hibridación que teníamos, que era el HIE y el HFE. Ahora, como se nos dio en el problema, nosotros no tenemos una hoja de datos correspondiente al transistor que teníamos. Entonces, en ese caso, según hemos visto en clase y en teoría, cuando no se tiene el valor de HIE y HFE con respecto al datasheet del transistor, se le aproximan los valores. En el caso de HFE es el mismo valor que nuestro beta. Y en el caso de HIE es esta fórmula: 25 milivoltios por beta sobre la corriente colector. Entonces, la primera pregunta, que era hallar HIE, ya la tenemos resuelta, porque tenemos beta, tenemos la corriente IC allá justo en el análisis de C. Entonces ya tenemos el valor de HIE
que corresponde a unos 33,3 ohmios. Y entonces ya teníamos resuelta la primera pregunta, que es el valor de HI. Y con esos dos factores podemos trabajar el circuito en general para hallar los demás valores. Ahora tenemos que calcular la impedancia de entrada, la impedancia de salida y cada uno de los voltajes acá propuestos. Para la impedancia de entrada vemos que está unido a la resistencia de Thevenin. Entonces sería simplemente la resistencia de Thevenin en paralelo con H y E, como se puede ver acá. De igual manera es la impedancia de salida, porque está acá y miren, si se dan cuenta es el mismo valor que RC, que en este caso es 1.2. Y la impedancia de entrada también es fácil hallar porque tenemos ambos datos. La impedancia de entrada sería igual a 8,7 en paralelo con 33,3, que sería 33,17 ohmios. Ahora, vemos que al calcular cada uno de estos voltajes ya tenemos los valores con que calcularlos. Por ejemplo, el voltaje de salida tenemos a la corriente IO multiplicado por RL, que en este caso es 3.3K. En el caso del voltaje de entrada de VI, tenemos acá HIE por IB. Ahora, para el voltaje VS de la señal tenemos a II multiplicado por, y esta es una suma, porque tenemos a esta resistencia de acá, que es interna del VS, con la impedancia. Entonces sería igual a II por ZI más RI. Y ya está. Entonces, ya hemos respondido el valor de ZI. Hemos hallado cada uno de los voltajes. Entonces, nada más tenemos que hallar el valor de cada una de las corrientes para hallar la relación entre voltajes. Bien, ahora solo tenemos que hallar las corrientes. La corriente B, la corriente de salida y la corriente de entrada. Entonces, aplicando divisor de corrientes, podemos hallar IB. IB sería igual a la corriente de entrada por la resistencia de Thevenin sobre la suma de la resistencia de Thevenin con el HIE. Y lo mismo cumple como divisor de corriente para el IO, que sería en este caso menos, porque va a dirección contraria a la fuente de corriente, menos HFE por IB por RC, que en este caso es 1.2K, sobre RC más RL. Entonces, ¿qué podemos extrapolar de acá? Dos funciones. Una que es IO sobre IB, que cumple acá, y otra variable que es IB sobre II, la cual cumple también esta de acá. Así que vamos a llamarlo 1 y 2. Ahora, ¿para qué queremos juntar esto? Si juntamos 1 y 2, tenemos una relación entre I de salida y la I de entrada. Y esta función, esta parte de la variable nos va a servir bastante después para hallar la relación entre voltajes. Entonces, según lo que tenemos, IO entre I sería igual a menos 31,88. Entonces ya tenemos una relación entre IO e I. Y tenemos esta relación que también la conocemos porque tenemos todos los valores. La resistencia de Thevenin, tenemos HIE, y acá tenemos RC, y también tenemos la valor de HFE, que era 120, al igual que el beta. Bueno, entonces ahora podemos hallar tranquilamente AV. AV, que es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces, si reemplazamos en cada fórmula de acá, tenemos esto, IO sobre IB, pero eso ya lo teníamos previsto, ya lo habíamos calculado. Entonces, siguiendo estos cálculos, ya que ya tenemos RC, HFE, RL y HIE, podemos tranquilamente calcular AV. AV, que es la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada, viene a ser igual a menos 3171. Entonces, menos 3171,1 es el valor de AV, la relación entre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Ahora solo nos falta hallar el voltaje VS. Y bueno, finalmente tenemos la relación entre la señal, el voltaje final de salida y el voltaje inicial VS, que teníamos ahí.
Entonces tenemos ambas variables y tenemos la relación de corrientes, corriente final sobre corriente inicial. Tenemos el valor de RL, RI y la impedancia de entrada. Y entonces nada más reemplazando este valor que ya lo teníamos, que era menos 31.88, y cada uno de estos valores ya los tenemos. Entonces ya hallamos el AVI, que en este caso era menos 123,31. Entonces ya hemos hallado AV, AVI, hemos hallado las impedancias y HI. Con eso tendríamos el ejercicio resuelto. Podemos ver que el resultado comprobado está bien, porque en un amplificador de tipo emisor común lo que se espera es de que la señal de salida sea invertida, amplificada pero invertida. Así que está bien.